En este vídeo vamos a hablar de unidades de concentración y propiedades coligativas. Para comenzar debemos saber qué es una concentración, y esta es una relación cuantitativa de soluto y disolvente en una solución, y los componentes parciales o solución se pueden expresar en masa, cantidad de sustancia y volumen. Y vamos a comenzar con este problema que dice, en la desnaturalización del alcohol etílico, este se mezcla con metanol. En una prueba se mezcló 80 litros de alcohol etílico y 5 litros de metanol. Calcula los porcentajes en masa y en volumen del alcohol etílico en la solución preparada. Para comenzar vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos un volumen de solvente que es igual a 80 litros de alcohol etílico. El solvente vamos a saber porque es quien tiene más volumen dentro de la solución. El volumen de soluto va a ser los 5 litros de metanol. Y para calcular el porcentaje en volumen, esa es la fórmula, es igual a gramos del soluto sobre mililitros de la solución por 100. El porciento va a ser los 5000 mililitros de metanol sobre 85.000 mililitros de solución. ¿Por qué 85.000? Porque son los 80.000 del solvente más los 5.000 del soluto, que da 85.000 de solución por 100. Esto nos da un 5.88%. Ahora, para sacar el porciento del solvente, tenemos que restarle 5.88% a los 100, que nos da un total de 94.12. Entonces, como respuesta tenemos 5.88% de metanol y 94.12 alcohol etílico. Ahora, para sacar el porciento masa, la fórmula va a ser igual a masa del soluto sobre masa de la solución por 100. Ahora, para sacar la masa, necesitamos convertir los mililitros a gramos. ¿Cómo se hace esto? Se multiplican los mililitros por la densidad, que son 0.79 gramos sobre mililitro, para que se cancelen los mililitros y queden los gramos y nos da este total. Ahora hacemos lo mismo con la segunda. 0.82 gramos sobre mililitros, cancelamos mililitros y nos da 4100 gramos. Ahora el porciento sería 4100 del soluto entre estos dos, que es la sumatoria de este más este por 100. Nos da un total de 6.09% metanol. Ahora tendríamos que restarle eso a los 100% para que nos dé el porciento de alcohol etílico. 93.91%. Para el segundo problema tenemos este que dice, calcula la masa de azúcar que se debe agregar a 8 litros de agua destilada para preparar una solución 0.45 molar. Tenemos como datos que el peso molecular del azúcar sería el carbono 12, son 12 moléculas de carbono, multiplicamos este 12 por 12 que es el peso atómico del carbono, 22 por 1 que es el peso atómico del hidrógeno y 11 por 16 que es el peso atómico del oxígeno. Y al tener la sumatoria de los tres nos da 342 gramos sobre mol. Masa del soluto es lo que estamos tratando de encontrar y tenemos una masa de solvente de 8 litros. La molaridad es de 0.45 y esa es nuestra fórmula para poder despejarla y obtener los moles de soluto de la solución. Tenemos molaridades igual a moles del soluto sobre kilogramo del disolvente. Vamos a despejar los moles del soluto para que nos dé igual a la molaridad por los kilogramos
por los kilogramos del disolvente. Tenemos 0.45 mol sobre kilogramo por 8 kilogramos. Se cancelan los kilogramos y nos da 3.6 mol. Ahora, esos 3.6 mol los multiplicamos por 342 gramos para poder cancelar los moles. Estos 342 gramos son el peso molecular. Nos va a dar una cantidad de 1231 gramos. Aquí se podría quedar la respuesta, pero lo que queremos hacer es dejarla en kilogramos. Entonces hacemos una conversión donde 1231 gramos, 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Se cancelan gramos y nos da 1.23 kilogramos. Ahora explicaremos algunos problemas sobre propiedades coligativas. ¿Pero qué son propiedades coligativas? Estas son propiedades universales que solo dependen de la concentración de soluto y no de la naturaleza de sus moléculas. Son 4 las propiedades coligativas. La primera es el descenso de la presión de vapor del disolvente. Esto quiere decir que un disolvente puro tiene una presión de vapor concreta, pero si hay soluto disuelto estará por todo el volumen de este, lo cual hará que menos partículas de solvente entren al estado gaseoso. La segunda es la elevación nebuloscópica. Y este es que si aumentamos la temperatura del compuesto, aumentamos la presión de vapor. Y cuando a una determinada temperatura la presión de vapor es igual que la presión atmosférica, pues esto hace que la sustancia entre en ebullición. El siguiente es el descenso crioscópico, que es prácticamente lo mismo que el aumento de la temperatura, solo que en sentido contrario. Y por último tenemos la ósmosis, que este es un fenómeno en el que el solvente se desplaza en disoluciones menos concentradas a más concentradas a través de una membrana semipermeable que no permite el paso del soluto hasta que la concentración en ambos lados sea igual. Y como primer problema sobre propiedades coligativas tenemos que se prepara una disolución a partir de 29.63 gramos de glucosa en 9 mol de agua a 18 grados centígrados. Determina presión de vapor de la disolución a la misma temperatura a la cual el agua tiene una presión de vapor de 15.4 miligramos de mercurio. Como ya saben, vamos a aislar los datos. Son estos. Tenemos que el peso molecular de la glucosa es de 180 gramos sobre mol. Es 6 por 12 del peso atómico del carbono, 12 por 1 del peso atómico del hidrógeno y 6 por 16 del peso atómico del oxígeno. Tenemos una masa del soluto de 29.63 gramos y una masa del solvente de 9 mol, una temperatura de 18 grados centígrados y una presión de 154 miligramos de mercurio. Primero, para sacar la masa del solvente vamos a multiplicar los 9 mol del solvente por 18 gramos sobre mol. Este donde lo saqué es el peso molecular del agua. O es 1 por 16 más 2 hidrógenos 18. Nos da 162 gramos. Ahora para la presión de vapor tenemos que la presión de vapor es igual a la presión de vapor del disolvente a la temperatura dada por la fracción mol del disolvente. ¿Cómo sacamos la fracción mol del disolvente? Sacamos los moles de cada uno de los compuestos de la solución. Primero para la glucosa, como tenemos 29.63 gramos, para eliminar los gramos y que nos quede mol, vamos a dividir entre 180 gramos, que es el peso molecular de la glucosa. Eliminamos gramos y nos queda 0.1646 moles.
Ahora, para el agua son 162 gramos que sacamos de acá. Lo dividimos entre 18 gramos para eliminar los gramos y nos queda 9 mol. Ahora, para sacar la fracción mol del disolvente, vamos a dividir los moles del solvente entre moles del solvente más moles del soluto. Aquí son los 9 mol del solvente y aquí son ya los sumados del agua más la glucosa. Nos da 0.982. Ahora solo sustituimos en la primera fórmula, que es la de acá. Tenemos 15.4 miligramos de mercurio por 0.982 que nos dio aquí. Y nos da un total de 15.122 miligramos de mercurio. Y listo. Ahora para la temperatura de ebullición normal de la disolución, tenemos esta fórmula que es la variación del incremento O es igual a KE, esta es una constante que se encuentra en tablas, por molalidad de la disolución. Para sacar la molalidad es gramos sobre soluto sobre el peso molecular del soluto por kilogramo de agua. Los gramos de soluto son 29.63 gramos entre 180 gramos mol de la glucosa por 0.162 kilogramos de agua. Nos da esta cantidad y solamente multiplicamos 0.512, que es la constante, si lo ven acá está, es el agua, KM, agua 0.512, aquí está, es una constante, por la molalidad nos da 0.520. Ahora, como la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, tenemos que la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición normal del disolvente más la variación o incremento de la temperatura normal de la ebullición. Serían los 100 grados, que es la temperatura normal del agua a la que hierve, más los 0.520, que es esto. Nos da un total de 100.520 grados centígrados. Ahora quiere decir que el agua ya no va a hervir a 100 grados centígrados, ahora va a hervir a los 100.520 grados centígrados. Como siguiente y último problema tenemos que la masa molar de un compuesto derivado de la insulina es de 11.400. Calcula la presión osmótica a 20 grados centígrados que presenta una solución que contiene 0.250 gramos del compuesto en 50 mililitros de solución preparada. Como ya saben, vamos a aislar los datos que tenemos. Vamos a ocupar esta fórmula de acá abajo, que es la presión osmótica de la disolución por el volumen de la disolución igual al número de moles del soluto por R, que es la constante con valor 0.082, más la temperatura en grados Kelvin. Y vamos a ocupar esta fórmula, que será prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la M, y esta significa que es la molaridad de la disolución. Como datos tenemos R, que es 0.082. Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, pero como lo queremos en Kelvin, le vamos a aumentar 273 para que nos dé una cantidad de unos 293 grados Kelvin.
Tenemos un peso molecular de 11.400, que acá nos lo dan. Y tenemos un volumen de 50 mililitros y una masa del soluto de 0.25 gramos. Bueno, el procedimiento vamos a encontrar primero N. N es igual a los gramos del soluto sobre el peso molecular del soluto. Tenemos que el soluto es igual a 0.25 gramos sobre 11.400 gramos sobre mol. ¿Qué va a pasar aquí? Que vamos a eliminar los gramos y nos va a quedar esto, mol. Ahora, para usar la siguiente fórmula, M es igual, aquí me equivoqué, es N, es una N sobre D. N es esta cantidad, 0.00021929, sobre el volumen en litros, 0.05 litros. Nos da esta cantidad. Y ahora lo que tenemos que hacer nomás es sustituir en la segunda fórmula, que es esta. Nos da que la presión osmótica es igual a la molaridad por R por T. Esto es la que nos dio acá, arribita. Los 0.082, que es la constante de R, acá, más 293 grados Kelvin, que es nos de acá. Multiplicándolo todo nos da 0.01 atmósferas. Y eso sería todo. Ya nomás para concluir, quiero dar algunas aplicaciones que podrían tener las propiedades coligativas en la vida diaria. Por ejemplo, para el exceso de punto de crioscópico, tenemos que cuando el clima de invierno de los países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, que vive más al norte, donde siempre hay nieve, por ejemplo, se le agrega sal a las calles que tienen hielo para disminuir su punto de congelación y derretirlo rápido. Y otro ejemplo, por ejemplo, para el aumento del punto de ebullición, es cuando al cocer utilizamos una olla de presión, las cuales a volumen constante aumentan la presión del agua y esto hace que eleve su punto de ebullición. Otra aplicación de otra propiedad coligativa en este caso la presión osmótica, son las células de la planta, ya que estas tienen pues una membrana semipermeable, hace que éstas sean capaces de modificar su, su salinidad o la concentración de soluto. ¿Y qué es lo que provoca esto? Es que absorba el agua, se alimente de ella y produzca ¿qué? La fotosíntesis. Y eso es todo de mi parte, espero haya sido entendible. Si quieren más temas como estos, por favor háganmelo saber.